bienvenidas a esta nueva sesión de nuestro curso de Pensamiento Social Cristiano. Estamos en la semana número 12, la decimosegunda semana de nuestro curso. En esta sesión iniciamos una nueva unidad, la última unidad que vamos a estudiar, es la unidad número 3. Función práctica del pensamiento social cristiano. Esta unidad va del día 12 de octubre al 14 de noviembre. Hay que estar pendientes ahí para la finalización ya del curso. Y el tema que vamos a analizar esta semana es la correlación entre historia, Biblia y acción social transformadora en América Latina. En realidad no es que se desarrolle todo ese tema porque ya vimos la parte bíblica, sino que lo que vamos a hacer es desarrollar más que todo el pensamiento social cristiano aquí en América Latina, o sea, algo ya más contextual, más localizado. El subtema que vamos a considerar, ahí es donde ya entramos en lo más específico, es el contexto histórico del pensamiento social cristiano en América Latina en las décadas de los años 60 y 70. La ponderación de esta semana es del 5%. ¿Cuál es el objetivo de esta semana de trabajo? Es introducir a los estudiantes en el pensamiento social cristiano latinoamericano y en concreto en los documentos de Medellín y Puebla. Para el desarrollo del tema número 6, pues vamos a considerar este único apartado para esta semana, el contexto del pensamiento social cristiano en América Latina. Tomen en cuenta pues que esta semana va del 12 de octubre, este día, hasta el 17 de octubre, el sábado. Bien, para poder realizar las asignaciones de esta semana hay que tomar en cuenta un video que les he proporcionado que explica en rasgos generales lo que es el documento de Medellín, y luego también le hemos proporcionado el documento en cuanto tal, ¿verdad? El texto, para que ustedes puedan realizar la tarea que a continuación voy a explicar. Bien, en cuanto a la tarea que hay que hacer, bueno, pues muy sencilla, es un control de lectura. En primer lugar hay que ver atentamente el video puesto en YouTube, y hay que responder a una primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué es el documento de Medellín? Es un tema pues muy sencillo, ¿verdad? El video lo explica, y en todo caso pues yo también puedo dar una explicación breve al final de esta transmisión para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que se está pidiendo. Enseguida hay que buscar en el documento de Medellín el apartado número 1, que se titula Justicia. El subtema número 3, titulado Proyecciones de la Pastoral Social, y hay que resolver las siguientes preguntas. ¿De qué habla el numeral 7? Esos documentos van numerados, entonces hay que poner mucha atención a ello. Hay que escribir sin explicar los temas de que tratan los siguientes numerales. El numeral 8 va en literal A, B, C, D hasta la letra G. El documento que estamos considerando, que es el documento Justicia, subapartado 3, Proyecciones de la Pastoral Social, tiene esos literales, desde la A hasta la G. Y cada literal tiene un número. Numeral 8, 9, el C tiene dos números, 10 y 11, el D tiene el 12, el E numeral 13, el F numeral 14 y el G numeral 15. Entonces no hay que explicar, solo hay que poner los temas de que trata. Bueno, por ejemplo, trata acerca de la familia, entonces se pone familia y así va. Bien, el numeral 16 en cambio habla de la reforma política. Hay que hacer un breve resumen del numeral 16. El numeral 16 habla de la reforma política, siempre en el documento Justicia. Luego hay que buscar, siempre en el documento de Medellín, el documento de Medellín tiene una serie de subapartados. Entonces, el subapartado número 5 trata acerca de la juventud. Entonces, vamos a pedirles que lo lean atentamente y mencionar 3 ideas que les llamen la atención. O sea, al menos 3 ideas
que le llamen la atención. Siempre dentro del documento de Medellín hay un subapartado, el subapartado número 5, que trata acerca de la juventud. Entonces hay que leerlo y mencionar 3 ideas que les hayan llamado la atención. El control de lectura debe ser presentado en formato Word, no debe sobrepasar las 3 páginas. El trabajo se debe hacer en modo individual y la rúbrica es la siguiente. Atención a la rúbrica. Demuestra que ha leído la documentación, 2%. Capacidad de síntesis, integrando los temas tratados en el control de lectura, 2%. Y puntualidad en la entrega, 1%. Eso es en cuanto pues a la guía de trabajo de esta semana, para que la tengan muy en cuenta. Finalmente, el pensamiento social cristiano en América Latina prácticamente inicia, bueno, siempre ha existido el pensamiento social cristiano. Lo que pasa es que tiene un momento de sistematización. El momento de sistematización inicia cuando los obispos y especialistas en América Latina empiezan a reunirse, ahí por 1959. Entonces inicia, pues en los años 60 prácticamente es que se organiza pues el movimiento social latinoamericano en cuanto respecta a la iglesia cristiana, católica. En este sentido, el documento de Medellín contiene las conclusiones de lo que es la segunda conferencia del episcopado latinoamericano realizado en Medellín, Colombia, del 26 de agosto al 8 de septiembre de 1968. La conferencia se divide en 16 comisiones y subcomisiones, y que generan esos 16 comisiones de trabajo, generan los 16 documentos. O sea, el documento de Medellín es un poco peculiar. Él en sí es un documento, pero en realidad son 16 documentos. Nosotros vamos a estudiar el número 1, que es justicia, y el número 5, que es juventud, porque no podemos estudiar toda la documentación. Este documento fue aprobado por importantes personas. Este documento trata de exhortar a los laicos, a los creyentes, pues, a que adecuadamente se dediquen a las tareas de promoción humana. Sus fuentes son la Biblia y el magisterio de la Iglesia, siendo algunos de los más importantes, por ejemplo, Gaudium et Spes, que significa alegría y esperanzas, o esperanza, y que es del Concilio Vaticano II. Es decir, el pensamiento social cristiano inicia en América Latina siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II inició en 1962 y finalizó en 1965. Entonces, uno de los documentos que más ha influido en el pensamiento social latinoamericano es el documento llamado Gaudium et Spes, que significa, es una frase latina que significa alegría y esperanzas. Es muy importante que tomen en cuenta eso, porque nos ayuda a nosotros a comprender cómo es que se formó el pensamiento social latinoamericano. También otros documentos que ya estudiamos, como la Populorum Progressio, la Pacem in Terris, Gravissimum Educationis, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium. Todos estos documentos han influido en el pensamiento social latinoamericano. Esto forma parte de la doctrina social cristiana, y su tarea es anunciar el Evangelio y denunciar las injusticias bajo el método del ver, juzgar, actuar. O sea, eso ya lo aplicamos. Ahorita estamos centrándonos en lo que es el pensamiento social latinoamericano. Entonces, el documento pues, de Medellín tiene esos 16 documentos prácticamente, y que desarrolla el pensamiento social latinoamericano. Bien, yo les he colocado allí en el aula virtual pues el documento en cuanto tal, el documento de Medellín. Vamos a ver entonces rápidamente solo a mencionar los documentos de que trata. Bien, el primer documento que desarrolla el documento de Medellín, repito, el documento de Medellín está subdividido en 16 subtemas, que son lo que conforma pues todo el documento, ¿verdad? Entonces, tiene una introducción a las conclusiones y luego va a entrar a las conclusiones. Bien, el primer documento es justicia, ¿verdad?
y está estructurado, ahí lo van a encontrar. Justicia, existen muchos estudios sobre la situación del hombre latinoamericano, en todos ellos se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. Esa miseria como hecho colectivo es una injusticia que clama al cielo. Populorum Progressio número 30, integrado en el documento. Ese es el tema justicia, el número 1. Luego el número 2, el documento número 2 es paz, la paz. Ahí lo van a ir viendo que va desarrollado. La situación latinoamericana y la paz. Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, el subdesarrollo latinoamericano con características propias en los diversos países es una injusticia, una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la paz. Es el documento número 2. Luego tenemos el documento número 3, que es familia. Desarrolla el tema de la familia. No es fácil por varias razones una reflexión sobre la familia en América Latina, porque la idea de familia se encarna en realidades sociológicas sumamente diversas, porque la familia ha sufrido, tal vez más que otras instituciones, los impactos de los cambios y transformaciones sociales. Eso el tema número 3 es familia. Luego el tema número 4 es educación, un tema muy importante, que lástima que no lo podamos estudiar completamente, pero habla de la educación. Esta segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano se ha propuesto comprometer a la Iglesia en el proceso de transformación de los pueblos latinoamericanos. Fija muy especialmente su atención en la educación como un factor básico y decisivo en el desarrollo del continente. Una cosa que muchas veces los gobiernos o no lo entienden o lo entienden y no lo quieren aplicar. Es decir, el tema de la educación libera a los pueblos. Entonces muchas veces los que tienen el poder no les conviene promover la educación porque eso iría contra sus intereses mezquinos, ¿verdad? Entonces, educación es el documento 4, el documento número 5 es juventud. Y ahí les hemos puesto pues las indicaciones. La juventud, tema digno del máximo interés y de grandísima actualidad, constituye hoy no solo el grupo más numeroso de la sociedad latinoamericana, sino también una gran fuerza nueva de presión. El tema de los jóvenes le da mucha importancia el documento de Medellín. Luego viene el número 6, que es pastoral popular. Voy a ir mencionándolo de aquí en adelante, pues para no, porque no tenemos el tiempo. El número 7 es pastoral de élites. El número 8 es catequesis. El número 9 es liturgia, que es más que todo los rituales que se hacen en la iglesia, ¿verdad? Y su teología también, su comprensión. El número 10, movimientos de laicos, muy interesante también este documento. Nos proponemos revisar la dimensión apostólica de la presencia de los laicos en el actual proceso de transformación de nuestro continente. O sea, los laicos es un elemento básico para la transformación social. Veamos el siguiente apartado, el número 11, sacerdotes, trata de los pastores, pues de los sacerdotes en general. Luego vamos al número 12, ¿verdad? El documento número 12 es religiosos. Esto se refiere a, bueno, en la iglesia se compone de un clero secular y un clero regular. El secular son los sacerdotes diocesanos y el clero regular son los religiosos y religiosas. En cambio, el tema número 13 es el tema de la formación del clero, o sea, se mantiene todavía en el tema de los sacerdotes. El número 14 es pobreza de la iglesia. Qué interesante, no hablo solo de la pobreza, sino pobreza de la iglesia. El episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. Un apartado buenísimo también, el tema de la pobreza, el número 14. En fin, el número 15 es pastoral de conjunto, un tema interesante también para la metodología de trabajo. Y el último que tenemos nosotros es el tema de los medios de comunicación social. Ya el documento preveía el tema de la comunicación social, entonces es el número 16. Esperamos pues que esta semana sea de mucho provecho para ustedes y les instamos siempre a leer atentamente la guía de trabajo y seguir con mucha precisión y minuciosidad
las indicaciones que ahí se dan para tener los mejores resultados. Que tengan una feliz semana y esperamos pues los mejores resultados en esta semana número 12 de trabajo.